Bienvenidos, mi nombre es Jimena Michelle Díaz Aldana y en este video les hablaremos un poco sobre nuestro prototipo, un levitador acústico. El levitador acústico es un dispositivo que utiliza la interacción de ondas sonoras para suspender objetos en el aire. Consta de una base con 2 semiesferas, cada una con varios transductores ubicados de forma paralela. Estos transductores emiten ondas acústicas de alta frecuencia, las cuales interfieren entre sí. Esto da paso a la sincronización de ondas, la cual permite que el campo acústico sea capaz de sostener objetos livianos como pedazos de unicel en el aire. A continuación, en el video podrán ver cómo se armó, fundamentación del proyecto, cálculos y conclusiones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Naomi Hernández Chávez y yo les voy a hablar acerca de cómo se armó nuestro levitador acústico. Primero, los materiales fueron 72 transductores ultrasónicos de 10 milímetros y 40 kHz, un Arduino Nano, jumpers, cable calibre 20, un interruptor y un puente H de 35 volts, al igual que una base para nuestro levitador y una base para todo el sistema. Primero, identificamos la polaridad de cada transductor. La mayoría ya venían marcados con un símbolo de positivo, lo cual nos ahorró bastante tiempo. Sin embargo, algunos no tenían esta marca, así que para esto utilizamos un multímetro en corriente continua. Colocábamos los terminales del multímetro en cada una de las patas del transductor. Y si el resultado era negativo, era que las patas estaban invertidas. De esta manera, ya sabíamos la polaridad de cada uno de los transductores. Una vez con la polaridad definida, comenzamos a colocarlos en la base del levitador, la cual ya tenía los agujeros hechos para que las patas entraran correctamente. Pegamos los transductores con silicón asegurándonos de que el positivo quedara abajo y el negativo arriba, siguiendo este orden con todos los transductores de ambos lados. Pues con ayuda de cables hicimos arreglos circulares de transductores, conectando entre sí todas las patas positivas de cada círculo. Hicimos lo mismo con las negativas, formando así varios anillos o círculos de conexión. Luego soldamos los cables de cada arreglo positivo y negativo para llevarlos al puente H, que es el componente que regula toda la conexión y la alimentación de todo el circuito. El interruptor también está conectado al puente H y permite encender o apagar fácilmente el sistema. Toda esa alimentación proviene de una fuente externa que también alimenta al Arduino Nano, y este fue programado para controlar la frecuencia y funcionamiento de los transductores, asegurando que todos emitan ondas ultrasónicas de la misma frecuencia y no haya ni una sola variación para no alterar las ondas. Y así fue como armamos nuestro levitador acústico, que utiliza las ondas para mantener objetos muy ligeros suspendidos en el aire. Flores Ramírez y voy a dar la fundamentación del proyecto. Una onda es la propagación de una perturbación a través de un medio donde se permite la transmisión de energía sin desplazarse la materia. La levitación acústica es un fenómeno que aprovecha la energía transportada por las ondas de sonido para suspender objetos en el aire contrarrestando la gravedad. Un levitador acústico consta de un emisor y un refractor situados en una distancia específica generando una onda estacionaria. En esta onda existen puntos llamados nodos donde la presión acústica es mínima o casi nula y los objetos pueden quedar atrapados en estos nodos logrando la suspensión sin contacto físico. Es precisamente en estos nodos donde ocurre la levitación y los objetos colocados en estos puntos pueden permanecer suspendidos ya que la fuerza que ejerce el campo es capaz de contrarrestar el peso del objeto. Esta fuerza depende de varios factores clave, por ejemplo la frecuencia del sonido, la intensidad acústica de las ondas generadas y el tamaño y la densidad del objeto a levitar. Para que la levitación sea posible deben cumplirse ciertas condiciones específicas, por ejemplo, utilizar una frecuencia ultrasónica adecuada que logre mantener la distancia exacta entre el emisor y el refractor.
También debe de mantenerse la magnitud de la longitud de la onda y contar con un medio donde la propagación sea estable y que variables como la temperatura, humedad y presión. Hola, yo soy Victoria y les voy a hablar sobre cómo es que funciona. Una vez finalizado el armado del levitador acústico, conectamos la fuente de alimentación para poder poner en marcha el sistema. Una vez activado, los transductores comienzan a emitir ondas ultrasónicas de 40 kHz, generando un campo acústico estacionario entre las hemisferas. Esta interferencia da lugar a la formación de zonas específicas llamadas nodos, donde las vibraciones del aire son prácticamente nulas. Es en estos nodos donde un objeto liviano puede permanecer en el aire. Si colocamos con cuidado un trozo de unicel en el nodo, el objeto queda suspendido, equilibrado por la presión del sonido proveniente de los transductores, que lo empujan suavemente desde ambos lados. Esto es lo que permite que quede suspendido. El funcionamiento correcto depende de varios factores esenciales. Uno de ellos es tener una frecuencia adecuada, que en este caso es de 40 kHz. 2. Una intensidad suficiente del sonido. Y 3. Una precisión en la alineación de ambas hemisferas para que las ondas emitidas puedan encontrarse. Al lograr estas condiciones, el objeto permanece en el aire sin tocar ninguna superficie física, lo que comprueba el correcto funcionamiento del levitador acústico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Córdoba y yo les voy a explicar los cálculos del experimento. Comencemos. Voy a explicar los cálculos del experimento. Primeramente comenzamos anotando los datos proporcionados por el fabricante, el cual es la frecuencia de 40 kHz, la temperatura de trabajo de 25 grados centígrados, el nivel de intensidad acústica de 105 decibelios y el radio de cada transductor, el cual es de 0,01 metros. De ahí pasamos a calcular la velocidad de la onda, con la fórmula que dice que 331 metros por segundo más 0.6 multiplicado por la temperatura en grados centígrados da la velocidad de la onda, lo cual nos dio un valor de 346 metros por segundo. Continuando con la fórmula de la velocidad, que también es igual a distancia sobre tiempo o longitud de onda sobre el periodo o longitud de onda por la frecuencia. Al sustituir la fórmula nos salió que la longitud de onda era igual a la velocidad de la onda sobre la frecuencia. Al hacer esa división nos quedó que eran 346 metros por segundo sobre 40.000 kHz daba igual a 8.65 por 10 a la menos 3 metros. Continuando con la fórmula de la velocidad, la despejamos para encontrar cómo calcular el periodo. Ya despejada la fórmula, nos quedó que un periodo es igual a 1 sobre frecuencia de la onda, lo cual nos da 1 sobre 40.000 Hz, lo cual nos dio que el periodo tiene un valor de 2.5 por 10 a la menos 5 segundos. Para continuar con los cálculos es importante mencionar cuáles son los elementos fundamentales de la onda, por lo que dibujé un diagrama donde explicaba cada uno de esos elementos. El punto más alto es la cresta, mientras que el punto más bajo es el valle. La distancia entre las dos ondas se le llama longitud de onda y la distancia entre el punto del centro y la cresta o el valle se le llama amplitud. Cada punto donde se interconecta con la línea de en medio se le llama nodo. Ahora pasemos a mencionar cada uno de los elementos fundamentales de la onda. Primeramente, el periodo, que se representa con la letra T, la cresta, que se representa con la letra C, el valle, que se representa con la letra V, la elongación, que se representa con la letra E, la amplitud, que se representa con la letra A, el nodo, que se representa con la letra N, la longitud de onda, que se representa con la letra lambda, la rapidez de propagación, que se representa con la letra V. Pasamos a anotar cada uno de los datos que ya conocemos. Continuando con los cálculos, tomando como punto de partida el nivel de intensidad acústico, el cual tiene un valor de 105 decibelios, comenzamos a despejar la fórmula del nivel de intensidad acústico para obtener la intensidad acústica. La fórmula del nivel de intensidad acústico es 10 por logaritmo de intensidad sobre intensidad del vacío. La intensidad del vacío tiene un valor de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cúbicos. La fórmula ya despejada nos da que la intensidad acústica es igual a la intensidad del vacío multiplicado por 1 por 10 a la nivel de intensidad acústica sobre 10, lo cual nos dio un valor de 0.0316 watts sobre metros cuadrados. Ahora, tomando como punto inicial la fórmula de la intensidad acústica, la cual es igual a 2 por la densidad del aire por
pi al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la velocidad, despejamos la amplitud. La amplitud nos dio que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de la intensidad acústica sobre 2 por la densidad del aire por pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la velocidad. Sustituyendo todos los datos en esa fórmula, nos dio que la amplitud es igual a 4.910 por 10 a la menos 8 metros. Ya que conocemos la amplitud, podemos calcular la cresta y el valle. ¿Cómo se calculan estos? La cresta es igual a la amplitud positiva, lo cual nos da un valor de 4.910 por 10 a la menos 8 metros, al igual que la amplitud. Luego, para calcular el valle, lo cual es igual a menos amplitud, lo cual tiene un valor de menos 4.910 por 10 a la menos 8 metros. Ahora pasamos a calcular la elongación. Para calcular la elongación ocupamos de dos datos, el número de ondas y la frecuencia angular. Para calcular el número de ondas utilizamos la fórmula que dice que K es igual a 2pi sobre la longitud de onda, lo cual nos da que K es igual a 726.379 metros a la menos 1. Para calcular la frecuencia angular utilizamos la fórmula que dice que W es igual a 2pi sobre el periodo. Al sustituir los datos nos dio que era igual a 251.327 por 10 a la 3 Hz. Para pasar a explicar la elongación tenemos que imaginar una cuerda tensa con un extremo fijo y el otro moviéndose arriba y hacia abajo, desde más amplitud hasta menos amplitud, gracias a un mecanismo que vibra a una frecuencia constante. Eso genera una onda transversal que se propaga por la cuerda, haciendo que cada punto suba y baje en movimiento armónico simple. Lo interesante es que esa onda no se queda fija, se va moviendo a lo largo del eje X y su forma es sinusoidal, como una curva de seno. Para describirla matemáticamente usamos el seno porque es una función que sube y baja de forma periódica, igual que los puntos de la cuerda. Relacionamos el espacio X con el ángulo usado en esta fórmula. Teta es igual a 2pi sobre la longitud de onda multiplicado por X, pero como la onda viaja, ese X se reemplaza por X menos velocidad por tiempo, porque va avanzando con una velocidad constante, lo cual nos queda que la fórmula de la elongación es igual a por el seno de 2pi sobre longitud de onda por X menos 2pi sobre longitud de onda por BT. Sustituyendo, queda que la elongación es igual a por el seno de kx menos wt. La elongación no es un punto en específico, sino una fórmula para calcular el movimiento de una onda. Ahora calcularemos una posición en X y en T para calcular el punto en ese tiempo y espacio específico. Tomando como X igual a 1 centímetro y tiempo igual a 1 segundo, nos da que la elongación es igual a menos 3.139 por 10 a la menos 8 metros. Ahora continuando con los nodos. Los nodos se puede calcular usando la fórmula que dice que n o nodos es igual a n minúscula multiplicado por la longitud de onda sobre 2. La longitud de onda sobre 2 da 4.325 por 10 a la menos 3 metros, lo cual quedaría la fórmula de nodos es igual a n minúscula multiplicado por 4.325 por 10 a la menos 3 metros. Tomando 0 y 1 como n igual a 0 y n igual a 1 nos da que el nodo 1 está en 0 metros y el nodo 1 está en 4.325 por 10 a la menos 3 metros. Ahora pasaremos a calcular la fuerza acústica máxima. La fuerza acústica máxima se puede calcular utilizando la fórmula que dice que F es igual a 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo por el número de ondas por la densidad acústica por el factor de contraste acústico. Para que esta fuerza logre levantar un peso, la fuerza tiene que ser mayor o igual al peso que quiere levantar. Ahora calculemos la densidad acústica. La densidad acústica se puede calcular multiplicando la densidad del aire máxima sobre 2 por la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, lo cual al sustituir todos los datos nos dio un valor de 1.8 por 10 a la menos 3 joules sobre metros cúbicos. El factor de contraste acústico se puede calcular utilizando la fórmula que dice que el factor de contraste acústico es igual a 5 por la densidad del producto menos 2 por la densidad del aire sobre 2 por la densidad del producto más la densidad del aire menos la compresibilidad del producto sobre la compresibilidad del aire. En este caso tomamos la compresibilidad de una hoja de papel. Al sustituir todos los datos en la fórmula nos dio un valor de 2.428 como factor de contraste acústico de una hoja de papel. Ahora bien, pasemos a sustituir cada uno de estos datos en la fórmula de la fuerza acústica máxima. Al sustituirlos nos dio un valor de 1.069 por 10 a la menos 7 newtons como valor de fuerza acústica máxima.
La fuerza acústica máxima también se puede calcular multiplicando la masa por gravedad. Al despejar esta fórmula, encontramos que la masa soportada por cada transductor tiene un valor de 1.090 por 10 a la menos 8 kilogramos. Ahora bien, pasemos a calcular el peso promedio soportado por cada transductor. El peso promedio soportado por cada transductor es igual al peso máximo multiplicado por 1 menos el cociente de absorción del producto. Haciendo los cálculos nos da que el peso promedio es igual al peso máximo multiplicado por 0.875, lo cual nos da que cada transductor soporta el 87% del peso máximo. Continuando con el peso promedio, podemos calcularlo gracias a que ya calculamos el peso máximo soportado por cada transductor. Si bien estamos hablando de un levitador, sabemos que el levitador contiene 72 transductores. Al multiplicar 72 por el número del peso máximo que aguanta cada transductor, nos dio que el peso máximo es igual a 7.848 por 10 a la menos 7 kilogramos. Al tener este valor, nada más queda sustituirlo en la fórmula. Al sustituirlo nos dio que el peso promedio que levanta el levitador es igual a 6.867 por 10 a la menos 7 kilogramos. Por lo tanto, el levitador soporta 0.686 miligramos. Hola, mi nombre es Lorena. Bueno, al elaborar el levitador acústico pudimos comprobar los fenómenos ultrasónicos que generan la frecuencia de las ondas. Logramos diseñar, fabricar y calibrar un dispositivo que utiliza fenómenos como las ondas estacionarias y la presión acústica para suspender objetos livianos en el aire. Gracias a este prototipo entendimos cómo principios teóricos se pueden traducir en aplicaciones prácticas como lo es el levitador acústico.